tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el karma. Nos vamos a poner esotéricos, no es cierto, nada de esoterismo. Vamos a abordar de dónde surge este pensamiento mágico del karma. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar, no de que si uno hace cosas buenas, si uno hace cosas malas. ¿Qué es lo que se va entendiendo por el karma? Esto es uno de esos conceptos más bien como adoptados por el New Age, que tienen que ver con religiones del Medio Oriente y de Asia, tienen que ver con una filosofía de cómo se puede ir acercando uno hacia la moral, pero de otro continente, y que también eso va revuelto con la religión. Nos llega acá a Occidente y se ha transformado en una cosa, pues, bastante distinta de lo que era en un primer momento. En sí, son cosas como, por ejemplo, la yoga. Fíjese cómo ahorita, bueno, pues es hasta lo podríamos pensar como una disciplina de deporte para tener una mejor salud, para la elasticidad, pero esto también tiene que ver con una raíz religiosa en un primer momento, pero ya lo adoptamos. Y lo mismo va sucediendo con esta idea del karma, porque la idea occidental del karma lo podríamos pensar como el castigo divino. Fíjese cómo en lo que estamos hablando más como una cultura occidental, la justicia se le deja a una divinidad. Es Dios el que va a juzgarnos al final. Y que te va a juzgar si te arrepientes, si no te arrepientes, si seguiste sus mandamientos, si hiciste todas estas cosas que tienen que ver con el cristianismo, con el catolicismo. Y cómo hay un día del juicio final, cómo cuando están las puertas del cielo cerradas y se abren si uno es bueno y nos vamos al infierno si somos malos. Hay una idea de que la justicia se le deja a esa divinidad. En esta versión del karma, si se fija, sigue habiendo este pensamiento mágico, pero tiene que ver más como con una energía de dar y recibir. Como la cadena de favores que se hizo tan famosa en el año 2000, ¿no? Que si uno da cosas buenas van a regresar. Y esto, una vez más, es un acercamiento primitivo a la moral. ¿Y esto qué quiere decir? Ya más de alguna persona se debe de haber ofendido, ¿no? ¿Por qué está diciendo esas cosas de las creencias? Porque es una cuestión infantilizada de pensar en este sentido sobre la moral. Infantilizada porque es algo totalmente mágico pensar que si nosotros hacemos cosas buenas, nos van a suceder cosas buenas. Porque de entrada, ¿quién es el árbitro de esto? ¿Quién dice que esto es bueno y que esto es malo? ¿Bajo qué normas nos estamos rigiendo para pensar que hay alguien, sea una divinidad, o sea la ley de vida o la ley de atracción o lo que usted guste? ¿Cuáles son los parámetros con los que se está midiendo lo bueno y lo malo? Por ejemplo, que muramos jóvenes nos está ahorrando el sufrimiento de una vejez. ¿Eso es bueno o eso es malo? Si tenemos una muerte rápida, ¿nos está haciendo piadoso el destino o nos está quitando tiempo en donde pudimos habernos despedido de nuestros seres queridos? No hay un parámetro, son cosas que nosotros nos vamos inventando sobre la marcha. ¿Qué es bueno y qué es malo? En ese sentido, es lo que nosotros ponemos que es bueno y lo que es malo. Fíjese, todavía tenemos un poquito más para poder pensar sobre qué tan real es esto, dándonos cuenta de la cantidad de atrocidades que comete la gente. Atrocidades. Cómo tenemos, por ejemplo, gobernantes de naciones enteras en donde el aserrín se considera como un suplemento nutricional. O sea, que podemos completar nuestra dieta con un poquito de aserrín. Imagínense nada más el tamaño de hijo de la chingada que se necesita hacer para tener una nación alimentada con aserrín. Si hubiera algún tipo de castigo, algún tipo de justicia divina, karmática, lo que usted guste, en ese momento caen fulminados. Pero el pensamiento mágico a lo que nos lleva es a querer sostener esto de, bueno, ahorita no, pero su sufrimiento va a ser terrible. Se le van a regresar 7 veces peor las cosas. Cuando muera va a estar ardiendo en el infierno. Y esto, alguien nos lo puso y nos lo dijo y hasta cierto punto nos manipuló para que nosotros no tomáramos acción ni represalias contra las personas. Y eso no es un secreto. Esto es algo totalmente conocido. Todo lo que tiene que ver con cómo se va manejando esta parte de la violencia y de la venganza y la retribución tiene que ver con mantener un status quo con las castas de poder. Esto ya nos estamos yendo tal vez a otro sentido, pero si se fijan, el dulcecito que se nos presta
de que hay un karma, de que hay una justicia divina, es para que nosotros no actuemos. Es para que nosotros no vayamos a tomar represalias de las personas que nos están aplastando. Y esto nos acaba fastidiando a niveles personales. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo tener a este familiar que es un desgraciado conmigo, que se la pasa haciéndome ver mi suerte cada que puede, que cada que puede me fastidia con dinero, que está hablando mal de mí, pero yo estoy educado para no decirle nada porque hay un Dios, porque hay una justicia que se va a encargar de eso. Y mire la justicia, mientras nos están pasando por encima, podemos morir sin verlo. Y el remanso en nuestra conciencia es que, bueno, pero San Pedro se lo va a cobrar. ¿Y eso de qué nos funcionó? ¿Cómo hizo que nosotros viviéramos mejor eso? Por eso es que todo lo que estamos hablando ahorita es en cómo esta cuestión del karma tiene que ver con un pensamiento mágico, con que hay un cierto equilibrio, con que hay una cierta justicia. Por ahí hay una imagen bastante cruda, por cierto, en donde está un conejito así bonito, con sus ojos grandotes, peludito, y dice, la naturaleza no es ni buena ni mala. Y después de eso hay una garza majestuosa con sus alas blancas, sus ojos transparentes. Y llega la garza y se traga al conejo. Se lo echa así como si fuera una pastilla. Y el final solamente es fría e indiferente hacia nuestros deseos y hasta nuestra existencia. Porque el mundo natural no tiene nada que ver con nuestros sentimientos. Nosotros, como personas, estamos dándole un valor agregado a nuestra experiencia por nuestros sentimientos. Estamos intentando hacer coherencia de que debería de haber algún tipo de justicia, de que algo debe de tener un orden, porque la idea de que solamente somos unas bolsitas de carne yendo a velocidades estratosféricas en una piedra por el universo es aterrorizante. Entonces, nuestra idea va a ser más a alguien me está cuidando desde el cielo. Alguien está viendo que tengamos justicia. Y esto, ¿hacia dónde lo podemos rastrear? En nuestro pensamiento. Hacia nuestros papás, hacia nuestras primeras experiencias cuando éramos pequeñitos. Y hay algo ahí muy curioso que justamente en los escritos de Sigmund Freud aparece, y es que pareciera que todos nosotros tenemos una idea, tenemos como un recuerdo de que vimos que estaban golpeando a un niño cuando éramos pequeños. Esto es algo casi universal que va planteando Sigmund Freud y que nos vamos dando una explicación de esto. Haya sido un sueño, nos hayan pegado a nosotros o vimos que pegaban a alguien más. Porque siempre la pregunta, inténtalo planteárselo usted. Tal vez usted recuerda que golpearon a su hermano o a alguien en la calle o a algún niño en la escuela y pregúntese en ese mismo recuerdo por qué lo estaban golpeando. Y casi le puedo asegurar que la idea es porque hizo algo malo. Nunca nos va a llegar esta idea, estaban golpeando a un niño porque era un adulto rebasado en sus posibilidades, que no sabe educar y que se está desquitando con una criatura que no le puede responder. La idea inmediata es algo malo sucedió, algo malo hizo, lo están castigando porque algo malo hizo. Fíjese cómo, de ahí vamos sacando estas ideas ya de adultos que nos queremos ver muy letrados. Oh, sí, claro, el karma te va a dar tu merecido. Seguimos teniendo esa fantasía infantil de que si hacemos algo malo nos van a nalguear, o se van a nalguear a la persona, o le van a hacer. ¿Cuántas personas, así como le digo, estamos viendo dirigentes de naciones enteras, estamos viendo personas que se encargan de instituciones financieras que han dejado en la calle a millones de personas, que han generado hambruna, que han generado todo lo que sucedió con la pandemia? No le tengo que recordar, ¿verdad? El tipo de cosas que sucedieron y cómo se estaban vendiendo los cubrebocas más caros en ciertos lugares y no eran verdaderos. Imagínese, ¿no? Sería un llano esto, no tendríamos tanta gente alrededor si en serio existiera ese tipo de castigo. Y más bien va para llevar nuestro pensamiento hacia una cierta pasividad que es necesaria para la cultura. Si todos estuviéramos buscando el ojo por ojo, nos quedamos ciegos. ¿Por qué? Porque nuevamente tendríamos que pensar qué es lo que yo considero un agravio hacia mi persona. ¿Cuántas personas no se sentirían con el derecho y se sienten con el derecho al día de hoy que si alguien les echa el carro encima o no los deja pasar, se bajan y le disparan? Imagínense nada más, ¿no? Yo no podría decir, bueno, pero es que ¿por qué lo hizo? Pues porque puso en peligro mi integridad. Imagínate que me descarrilo y me mato, entonces antes de eso lo mato yo. ¿Sí se fija cómo si existiera ese tipo de justicia bajo esos cánones que tenemos de seres humanos, estaríamos
peor, pero mucho peor de lo que podremos estar ahorita. Porque se le intenta dejar la justicia a alguien más, a la ley. Sería lo más saludable. Tristemente nos vamos a dar cuenta que las instituciones pues muchas veces nos fallan porque también están compuestas por personas. Pero una manera un poco más saludable y más civilizada es llevar este tipo de instancias a la ley. ¿Por qué? Porque entonces imagínese, si alguien abusó de mí, si alguien se propasó conmigo en mi sexualidad cuando yo era pequeño, cuando yo estaba inconsciente, cuando yo quisiera, yo no me voy a tener que esperar a que llegue el rapture y el juicio final para que le toquen unas nalgadas. Y no vaya a ser que al final de esto se arrepienta y también lo tenga de vecino en el cielo. Imagínense, ¿no? No me lo estoy inventando. Esas son cosas que se enseñan de esa manera, literalmente, pero a veces no nos hacen sentido cuando nos lo dicen. No me voy a tener que esperar a eso, sino que yo puedo ir a una instancia mientras tenga pruebas, mientras tenga testigos, mientras tenga ciertas cosas, también para salvaguardar la integridad de las otras personas, en donde yo puedo acusar y esta persona va a tener un castigo terrenal. Y con eso tenemos. Pero nuevamente, fíjese cómo la idea es que nosotros vamos a ser mejores, superiores moralmente, si no actuamos. Esto es un problema gravísimo. Por ejemplo, aquí en mi país, en México, hay un problema muy grave de que las personas simplemente no denuncian los delitos. Y luego de repente vemos a nuestros gobernantes, bueno, inflándose el pecho diciendo que el delito ha bajado y nosotros decimos, a todos mis vecinos los robaron en este año, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese crimen que ha bajado? Si cada vez está sucediendo más a menudo. Y esto es porque no denunciamos. Uno, puede ser porque se ha perdido toda la esperanza en las instituciones, porque pues también de cuántas denuncias, cuántas personas acaban yendo a la cárcel. También por un montón de cosas que suceden. Pero muchas veces tiene que ver con un miedo que sentimos. ¿Por qué nos daría miedo ir a acusar a alguien? Fíjese cómo esto es algo que también va moviéndose en el sentido del bullying. ¿Por qué no acusamos a los bullies? Una persona, no que me esté haciendo sentir mal porque no me metió al equipo de fútbol, no, una persona que sistemáticamente me está golpeando, está queriéndome robar mi dinero. ¿Por qué nos sentimos mal de ir a acusar a esas personas? Nos da miedo que nos vaya a suceder algo. Y si se fija, ese miedo lo podríamos rastrear hasta estas primeras ideas, que tienen que ver con una moral súper escueta, malísima, en donde yo no tengo que lastimar al otro, porque si yo lo acuso, lo van a correr de la escuela. Entonces mejor que no lo corran, porque si no yo sería el malo, y de esta manera, aunque me estén fastidiando todos los días, el bully es el otro, no yo. Y con eso nos quedamos. Así de gachos como nos educaron. Entonces, fíjese cómo es esto algo que nos apresa, nos va teniendo como prisioneros de una manera súper estúpida aparte de pensar. ¿Por qué? Porque entonces se lo estoy dejando a la ley universal, a todas estas cosas, pero solamente en un intento por purificarme a mí mismo y pensar que yo soy mejor que los demás. Yo no podría decir, bueno, pero entonces ojo por ojo no, y el karma tampoco, entonces que sí. No. El ojo por ojo es en donde nos vamos en una situación extrema, pero vamos planteándonos esta situación. Imagínense que ustedes estén en su trabajo y hay un compañero, tal vez un supervisor, que usted identifica que lo está intentando fastidiar simplemente porque le cayó mal. No porque su desempeño de trabajo sea malo, no porque haya alguna razón real, sino simplemente porque no le cayó bien y quiere que lo corran. ¿Qué tendríamos que hacer con esta persona? Y uno podría decir, bueno, que se encargue el mundo, que se encargue la justicia. Si tenemos pruebas para acusarlo, lo vamos a ir a acusar de estas cosas que nos está haciendo. Y si tenemos, fíjese muy bien, la posibilidad de fastidiarlo, sin que sea una transgresión, lo fastidiamos. Se podría decir, increíble el concepto. ¿Cómo lo fastidiamos? ¿Qué tal si empiezo a trabajar más y me quiero quedar yo con su puesto? ¿Qué tal si en serio empiezo a ver todas las cosas negativas que está haciendo en la empresa y lo denuncio por eso? ¿Qué va a pasar? Vamos a mejorar nuestro clima de trabajo porque ya no va a estar esa persona fastidiándonos. Vamos a tener una posibilidad nosotros de crecer en la empresa. ¿Por qué? Porque estamos intentando trabajar más. Pero fíjese cómo inmediatamente le aseguro que llegó esta sensación de torcimiento de estómago, así como, ¡ah! ¿Pero cómo le voy a hacer daño? ¿Cómo le voy a hacer daño a alguien que me está haciendo daño? Lo que estamos haciendo ahí es salvaguardar nuestra integridad. Y uno puede decir, no, mejor me cambio. A mí no me gusta tener problemas. Y nuevamente tenemos esa enseñanza de que nos hace mejores correr. Correr no nos hace mejores. Hay situaciones en las cuales solamente podemos correr. La única manera de salvaguardar nuestra integridad es correr. Pero si podemos pelear,
y tenemos posibilidad de ganar, ¿por qué no lo haríamos? Muy distinto, imagínense, estamos en esta empresa que nos están fastidiando y nuestro jefe es el hijo del dueño. Agarramos nuestras cosas y nos vamos a otro lugar, porque ¿qué lo van a hacer? ¿Lo van a correr? ¿Lo va a correr su papá o su mamá o cómo? Aunque tenga yo la razón, aunque pase todo esto, es una pelea que tal vez no voy a poder ganar. Y entonces ahí no es porque me evite problemas, sino porque es algo que no voy a poder ganar. Tenemos un miedo sistemáticamente educado en nosotros de evitar el conflicto que nos hace la vida increíblemente más difícil de lo que debería de ser. Porque otra vez, no es que estemos hablando sobre y tener un rencor y poncharle las llantas y hacerle algo a la familia del otro. No, es demostrar la incapacidad que tiene esa persona en su trabajo, si lo hay, o yo mostrarme más capaz que él para quedarme con su puesto y yo también ser ahí una persona de autoridad y que ya no me estén aplastando. Eso es agresión, por supuesto que es agresión, pero es agresión enfocada como un rayo láser hacia mejorar nuestras opciones. Y si la otra persona se da cuenta de esto, se da cuenta de que nosotros le vamos a responder si nos está agrediendo, tenemos una amplia posibilidad de que la persona también se detenga. O sea, mejor hay que llevarla en paz. ¿Por qué? Porque lo que se estaba buscando ahí, y esto es una cuestión muy normal en nuestra sociedad, es buscar a alguien para aplastar. Hay personas que solamente así sienten su posición de autoridad. No en la responsabilidad, sino en la capacidad que tienen de estar haciendo sentir mal a los demás. Y es una cosa espantosa de decir, pero hay que darnos cuenta de que si nosotros nos estamos enredando con cuestiones mágicas sobre la ley de la atracción y sobre esta cuestión karmática, fíjese cómo nos desenfocamos totalmente de lo que nos está sucediendo. Porque aparte, si seguimos hablando en esta cuestión del karma, tendríamos que adoptar completo esta situación, ¿no? Que tiene que ver, si lo pensáramos en estas disciplinas de Oriente, en esas ideas del karma también hay una cuestión de la reencarnación, ¿no? Entonces muchas veces el karma, las cosas malas que nos están pasando, tienen que ver con cosas que hicimos en vidas pasadas, que no nos acordamos. O que nada más vamos a agarrar la primera oración del libro. Hay que agarrarlo completo hasta cierto sentido, ¿no? Si quisiéramos vivir bajo esas normas. Pero es mágico. No tenemos por qué agarrar ni la primera oración ni todo eso. Pero si se fijan, está descabelladísimo todo ese asunto. Lo que estamos intentando hacer es solamente un acomodo hacia nuestra conveniencia para que nosotros podamos vivir con esta idea de superioridad moral. Pero superioridad moral, ¿para quién? ¿Para ser mejores para quién? Si me están fastidiando en el camino, ¿qué me estoy ganando? Es un premio de consolación muy flaco y que, les soy sincero, realmente nos llega a enfermar a niveles muy profundos si lo seguimos viviendo como si fuera algo inamovible. Hay que empezar a entender un poquito más cómo lidiar nosotros con nuestra propia agresividad y hasta qué punto podemos expresarla sin necesidad de estar esperando que venga algún santo o alguna divinidad a poner las cosas en orden, porque a los que nos interesa es a nosotros. Bien. Pero bueno, por el día de hoy hasta acá vamos a dejar esta reflexión. Espero que le haya gustado. Si le gustó, déjenos un comentario. Si no le gustó, póngamelo también ahí en los comentarios, que ya veo que somos 22,000 en el canal. Imagínense lo rápido que va esto. Un gustazo estar aquí con ustedes. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.